va? Buenas noches, noche fresquita, tardecita bien anochecida. Hoy nuestro invitado se llama Adrián Gianangelo. Es oriundo de Arteaga, un pueblito hermoso. No sé si no es ciudad, ya después le voy a preguntar a Adrián. Hermano de Hernán y de Débora. Hijo de Horacio, de Sonia y sobreviviente de la explosión de calle Salta 2141, donde vivía con Débora. Debbie ya no está. Con ella reclamaba la regularización de los arreglos del gas desde hacía mucho tiempo. Junto con su papá, Horacio, con su mamá, Sonia, son la única querella de la causa y parte litigante en el juicio. Está casado con Florencia, es papá de Sara y le faltan 3 materias para recibirse de abogado. Hola, Adrián. Hola, gracias por María. venir. No, gracias por invitarme. Bueno, ayer fue un día durísimo, porque yo no sé, visto desde acá, yo no soy abogada ni mucho menos, pero es como que esperábamos que la justicia sea más justa. Sí, nosotros esperábamos lo mismo que esperaba vos y que creo que toda la sociedad esperaba eso. Una justicia no solamente que esté ajustada de derecho, sino a lo social. Porque esto que pasó allí es para toda la sociedad. Es para que no le vuelva a pasar a nadie, para que nadie se convierta en Débora Gianangelo, que fue la víctima, la que no tuvo voz para defenderse aquí, que ella pudo, nosotros, esta familia, como vos bien decía en la introducción, por medio de accionar la acción penal y ser la única querella, hemos podido defender y hacerle saber a la gente esa ausencia de Débora y esa falta de voz. Y hemos podido también demostrarle a este tribunal y darle los elementos suficientes para tener una condena justa. Porque nosotros, y esto lo digo hasta el cansancio, y está demostrado en cada una de la audiencia y en el comportamiento de la familia Gianangelo en la vida misma. Nosotros no odiamos a estas 11 personas que nos arrebataron de la vida de mi hermanita, pero sí queremos la justicia. Tal es así que en la última audiencia, una de las madres, una señora del consorcio, sintiéndose culpable, no sabiendo de la sentencia que le venía, nos dice y nos pide a mí y a mi madre, delante de nuestros profesionales, que le demos un beso y que la perdonemos, porque ella se sentía culpable. ¿Sabe lo difícil que es para mí? Y para mi madre eso. Era la persona que tantas veces, como bien decía, le reclamábamos a mi hermana que hagan las cosas bien. Esas personas se llenaban un formulario, un simple papel, la tragedia se evitaba. Porque en ese formulario tenían que dar la descripción de los trabajos que se iban a realizar y pedirle permiso al Litoral Gas. Bueno, esto no se ha hecho la vista gorda, no se han tomado las palabras de los inquilinos, sino han hecho una reunión privada entre los propietarios y como 1000 veces he repetido, nos decían, usted debe la despensa, usted no tiene voto acá, me decían. Tiene voz pero no voto. Entonces, esto es lo que le brindamos a la sociedad, con una sentencia vergonzosa, unos jueces que no se han ajustado derecho, unos jueces que no han tenido en cuenta a la víctima. O sea, yo no quiero ponerme la remera de mi hermana, sinceramente. Yo no se lo deseo a nadie. Yo quiero estar en mi casa, quiero que mi hermana conozca a mi hija, quiero conocer los hijos de mi hermana y me hubiese gustado, y es el sueño que vinimos a perseguir los Gianangelo, a cambiar la historia de esta ciudad y de mi pueblo. ¿Por qué? Mi padre, con su oficio humilde, pero honrado, de carpintero hasta el día de hoy, nosotros somos de oficio carpintero, mandó 2 hijos a estudiar a Rosario y un tercero a Casilda para cambiarle la vida a esa familia, para hacer 2 hijos profesionales y uno abocado al estudio. Y con ese sueño vinimos, con el sueño del abogado que perseguía la justicia, que le daba a cada quien lo que merecía, con el sueño de que el débil le ganaba la batalla siempre al poderoso. Bueno, la enseñanza que ha dejado esta sentencia es que una vez más triunfa la corrupción sobre el débil, una vez más Goliat le gana a David, una vez más esta familia tiene que concurrir nuevamente a los tribunales a pedir justicia en soledad, porque esto es lo más triste. Hoy tu mamá me decía algo que me impactó y que refleja cómo estamos en nuestro país. Porque me dijo,
con mi familia, elegimos el camino más difícil, el de la justicia. Yo me quedé paralizada con la simpleza y la profundidad de lo que decía. El camino de la justicia no debe ser el más difícil. Pero es así. Tal es así que se lo cuenta alguien que lo vivió. En todos estos meses de audiencia hemos visto cómo puede ser que a la persona que es víctima le corresponde probar que estas personas son los culpables, con toda la prueba en la mesa. No, hasta esa exigencia nos lleva a esta causa. Tal es así que Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, se ha despedido sobre esto. Aquí, en estos lares, lo dijo, textuales palabras, la Argentina, por decir estos lares, se basa en un principio del imputado de no autoincriminación. ¿Sabe qué significa eso? Que los imputados se sentaron allí y podían mentir. ¿Y sabe a quién le cargaban la prueba de desmembrar esa mentira y llevarlo adelante de los jueces y que digan la verdad? ¿A quién? A la víctima. ¿Sabe qué hacían estos 11 imputados cuando se sentaban allí a hacer uso de defensa? Lo primero que decían eran inocentes y no sabían qué hacían allí. Y después, tercera máxima que todos usaban, no voy a responder pregunta al bloque acusador, léase, fiscalía o querella. Entonces, bien lo dice el abogado del gasista en su alegato final, la verdad García se la va a llevar. ¿Por qué? Está entre él y Dios lo que pasó ahí abajo y el ayudante. Por ende, ¿qué verdad estamos hablando? ¿Qué verdad tuvieron estos jueces para dictar una sentencia tan irrisoria, tan vergonzosa? Ahora, Adrián, tengo entendido que las pruebas, la acumulación de pruebas, fue muy importante. La pregunta que tengo para hacerte es la siguiente. Como fueron desistiendo, ¿verdad?, de la querella, ¿cómo es con respecto a las pruebas? ¿Quedan las pruebas o a medida que se deserta, o no sé cuál es el término, las pruebas de esos, ¿cómo vendrían a ser? Recalmantes, quedan obsoletas, caducan? Gracias por la pregunta, porque la sociedad lo tiene que saber esto. Hemos ido a un juicio donde la producción de la prueba estuvo a cargo de la familia Gianangelo y de la Fiscalía. Y esto tal es así, y lo digo en palabras del juez Mafrin. El juez Mafrin saca, después del desistimiento voluntario masivo de las querellas de familiares, de víctimas y de todas las personas que vivían allí, de vecinos, menos de la familia Gianangelo, porque ellos habían firmado un acuerdo económico voluntario en el cual una de sus cláusulas tenían que renunciar a la persecución de la acción penal. El juez Mafrin, al ver todo esto en el expediente, antes de elevar la causa a juicio, dice: resuelvo quitarle al juicio oral que estaba viniendo la prueba producida por todas estas querellas y los testigos aportados. Tal es así que el juicio de Calle Salta solamente tuvo 138 testigos y la prueba producida por la querella, la familia Gianangelo y la Fiscalía. Imagínese, y le cito 3 casos. Río Turbio, 2004, Cromañón y 11. ¿Cuántas querellas tuvieron? ¿Cuántas personas fallecidas y cuántas querellas? ¿Más de 10? Sí. ¿Más de 20? Sí. Sí. Río Turbio, por ejemplo, tuvo la totalidad. 14 muertos, 14 querellas. ¿Cuál fue el resultado? Penas de prisión efectiva. Sí. Hasta la gerencia llegaron, en los 3 casos, cito. Calle Salta, ¿cuántas personas murieron? 22. ¿Cuántos imputados? 11. ¿Cuántas personas presas tenemos? 0. ¿Cuántas querellas? 1. Entonces pregúntese también por qué el resultado. Si hubiese habido más querellas, hubiese habido más prueba, hubiese sido mucho más fácil también para nosotros llevar testigos. Imagínense que nosotros contábamos con algunos testigos que tenían las querellas y nos encontramos que en la audiencia no lo podíamos traer. Porque la única forma de incorporar en este proceso oral era incorporar la prueba por medio de testigos. Si usted me saca un testigo que para mí lo tenía dentro de mi probatorio, ¿cómo yo le pruebo al juez? Claro. Es muy difícil, ¿eh? Exacto. Bueno, esto le ha pasado a la familia Gianangelo en las audiencias. Y ahí destaco la labor de los doctores Rossini. Ahora, una de las cosas que recuerdo, porque uno va siguiendo todo lo que puede y se involucra desde el afecto, pero creo recordar que ustedes a poco de empezar el juicio se quedaron sin abogado, o recuerdo mal. Sí, a un mes.
justo antes Porque de... un día que te llamé y me dijiste, no puedo, estoy yendo a buscar una cosa así. Bueno, ahí comenzó uno de los sufrimientos más importantes de esta Fue familia. así, ¿cuándo fue eso? A un mes antes de la tragedia, antes De la fecha de la juicio. fecha del juicio. Después de la fiesta, recibimos una misiva en feria judicial del doctor Ravena, el cual nos revocaba el poder porque alegaba que no había tenido comunicación constante con su cliente. Y vivimos en la época de los millennials. Yo no soy un millennial, pero sí tengo todas las redes sociales, poseo una amistad con el doctor Ravena, imagínense 4 años representándome, o sea, casi colega, porque yo no estoy recibido, pero tengo 3 materias, que me faltan 3 materias, lo cual nos unía a un tema de colegas casi. Es muy raro esto. Pero ¿y lo que ha cuándo se pasado. cortó? ¿Qué pasó? ¿Vos notaste algo que de un día para otro? Sí, he notado que me hicieron notar que esta persona cada vez que lo llamaba no me atendía y en los medios salía la fecha de juicio. Y yo siempre lo sostuve, no voy a salir a decir fecha de juicio hasta que no estaba notificado fehacientemente que así son los actos, con lo cual no competen en la justicia penal. Y esta persona que era mi representado no me contestaba. Por ende yo escuchaba en los medios que había una fecha de juicio. ¿Cómo ha pasado 6 años seguidos? Han dado fecha de juicio y nunca se ha concretado. Voy a preguntar a la fiscalía, bueno, y ahí me dice que en realidad Ravena no iba a venir al juicio, sino que iba a mandar a un representado, con lo cual yo tenía que firmarle un poder a este representado. Claro. No le voy a firmar nunca un poder a ese representado porque yo acordé con un profesional y ese profesional era el que me tenía que llevar a juicio y me tenía que representar. Bueno, imagínense lo que vino para nosotros allí. No es lo mismo porque también se manejaba la posibilidad de que como yo tenía 2 títulos intermedios, con la abogada que era civilista puedo ir a un juicio penal, con la representación de ella. Pero imagínense en la audiencia es donde como se debate... un médico operar a la mujer. Por supuesto. Supongo que en una cosa de vida o muerte lo haces, pero no y es... además es una máxima del derecho. Nadie se puede representar a sí mismo ni a un familiar. Es una máxima Además, del derecho. vos sos víctima doble, digamos, porque vivías allí y bueno, y pasó lo que pasó con Debbie. Bueno, por suerte, en esta búsqueda incansante, un día antes de que se nos venza el plazo para constituirse con el abogado y ir a un juicio, tuvimos una entrevista con los doctores Rossini, lo cual... ¿Son de Cañada? Son Cañada de Gómez. De Gómez, sí. Ángelo y Luis Rossini, Sí. lo cual supieron tomar de nosotros 3 valores importantes, que lo hemos seguido hasta el cansancio y lo voy a seguir hasta el último día de mi vida, que es la memoria de mi hermana, honrar esa memoria de mi hermana, la justicia, para que a cada quien y al responsable le quepa la pena y esto no quede impune, y también, sobre todo, la verdad, porque acá se tiene que saber la verdad. En este juicio se servía para ventilar la verdad de que esta persona, con sus actos y omisión, han sido responsables. La sociedad tiene que saber, porque bien lo dice tu programa, con la misma piedra. ¿Quién es el único que tropieza con la misma piedra? El hombre. El hombre. Calle Salta quedó impune el día de hoy, estamos hablando lamentablemente. ¿Cuántas veces usted escucha en los diarios que pasan fuga de gas? ¿Cuánto tarda esta empresa en cortar el gas? Entre 1 hora y 2 horas, todos los días, ¿sabe? ¿Sabe cuánto tardó en Calle Salta esta empresa y está aprobado por la pericia? 2 horas 46. ¿Sabe usted de qué murió mi hermana? Sí, y está aprobado en la pericia? lamentablemente lo sé. De asfixia, señora. De asfixia. Y no está determinada la hora. ¿Y sabe cuándo la encuentro yo a mi hermana entre medio de los escombros? El 3er día. Entonces no me vengan a decir que acá no hay culpable, que esta empresa no tiene responsabilidad, que poseía solamente una máquina que estaba operativa en Ovidio y circunvalación, señora, y cruzó toda la ciudad y llegó 11:36, y cuando hacen el primer pozo de obturación en la calle Balcarce y Salta, se encuentran con unos caños que pertenecían a Telecom, por lo cual tuvieron que volver a perforar en un lado y volver a perforar en el otro. Mire la cantidad de vida que podíamos haber salvado. Y ya hay 3 autopsias que comprueban que murieron de asfixia, entre ellas mi hermanita. Es muy difícil contar esto, pero la sociedad lo tiene que saber, porque como digo, el hombre es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra y Calle Salta no está exento de que vuelva a pasar, porque encima esta empresa ahora está impune, mató 22 personas y está impune. Estas 11 personas van a seguir trabajando, van a seguir siendo los gerentes técnicos. Eso tenía que consultarte también. Hoy todo el día estuve pensando, no tienen inhibición, no quedan inhibidos de sus funciones. Ninguno de los 11. No, por supuesto, porque eso es ¿Y el gasista tampoco o sí? ¿O pagado? El gasista tuvo su sanción por parte de la empresa porque es una sanción administrativa de 5 años, pero bueno, acá eso no se ha discutido. Acá discutíamos la acción u omisión y la conducta penal reprochable de parte de la familia y de la querella. No discutíamos lo administrativo. Pero bueno, mínimo, o sea,
sacarle el título a una persona tan peligrosa que causó la muerte de 22 personas. Que encima, cuando condenan, porque acá hay que decirlo, nadie fue preso. ¿No? Hay un condenado que está en libertad. ¿Por qué? Porque hay un juez que votó, un juez Leiva que votó, que la verdad es vergonzoso, en disidencia, que si le hacían caso a Leiva, Leiva votaba 3 años de prisión, pero en libertad. No condena efectiva, como dijeron los otros dos. Qué peligroso que está. Y al estar dividido... no se hace efectiva, porque no está la sentencia firme, esta persona transita el proceso en libertad. Contanos para lo que no sabemos e intuimos. El abogado de García puede apelar o puede pedir que sea excarcelable, ¿es así? Por supuesto, porque ahora está... El escollo más grave es que no solamente ahora tenemos que volver a apelar contra los que nosotros no solo creemos, hemos aportado y a nuestro criterio son responsables y entran dentro de la teoría de nuestro caso, sino que ahora nos vamos a enfrentar a la apelación del gasista. Que yo no digo que no sea un perejil que se cortó por el hilo por lo más delgado, pero es responsable. Claro. Tal es así como los 10 que quedaron en libertad son responsables en mi teoría del caso y en lo que yo he vivido en Calle Salta. Claro. Lo que fue conmovedor, yo no estuve ahí, pero sí pude oír, fue la palabra de tu mamá, que creo que también siente un precedente no solo por sus dichos, sino por el poder decirlo. Por supuesto. Mi madre, como bien lo relataste, ha sentado precedente por primera vez en la provincia de Santa Fe y en el Centro de Justicia Penal se hizo uso de la Ley Nacional de Víctimas, abocándose mi madre en uno de sus incisos y haciendo ese uso del derecho de madre a poder reclamarle a estas 11 personas y contarle a los jueces lo que era el dolor de la pérdida de un hijo. Porque como bien lo dijo la jueza cuando leyó el dictamen, ella no se abocó a lo social, a lo que pasaba en la sociedad, solamente a lo técnico y a las víctimas tampoco, al dolor de las víctimas. Miren lo que le estoy diciendo, la gravedad de esto. Ha escuchado a una madre, ha escuchado a una gerente técnica que en su defensa, la última defensa que hace en el juicio, dijo que ella hizo todo bien y que si cortaba a su criterio inmediatamente el gas, 300 usuarios quedaban sin servicio. Por eso tardó 2 horas 46 minutos. Ese fue su justificativo. Mi madre le dice que si iban esos 300 usuarios a declarar al unísono y le preguntaba a mi madre: ¿usted elige la vida de Débora Gianangelo y sus 21 vecinos o prefiere pasar el invierno más crudo y esperar a que le hagan las cosas bien y le reconecten? Estoy seguro que querían salvar la vida de mi hermana y de mi vecino. O sea, la propia imputada, como diríamos todos en la jerga, se mandó al frente. Y nadie lo escuchó, lo escuchamos nosotros nada más. Estaban los jueces ese día, habían ido a la audiencia esos jueces. Y para ello esta persona no es culpable. Adrián, salvo esa señora consorcista que les pidió a ustedes que la perdonasen, del resto, ¿qué pasó con ustedes? O sea, ¿en algún momento hubo algún gesto, intercambio de, no sé, de miradas? Sí, siempre tuvimos de parte de algunos, no todos. Nosotros siempre en estos 6 años jamás he sufrido una amenaza, jamás un insulto de parte ni de familiares de las personas que yo imputaba, sabiendo y lo doloroso que era para mí llevar a 11 personas que tienen familia. Eran 11 familias afectadas. Claro. Pero yo lo mismo le repito a usted y lo hago público que le dije a esta señora: ustedes me mataron a mi hermana y yo no voy a parar de perseguir la justicia. Yo no odio a nadie, pero no voy a parar hasta que se cumpla la justicia de mi hermana, que es lo mínimo que yo puedo hacer en la tierra. Otra cosa no puedo hacer. No me puedo comunicar con ella de otra forma, no la puedo ver de otra forma, y la verdad la extraño mucho a mi hermana. Entonces, yo no pedía que me digan perdóname, pero sí que vayan ahí al estrado y cuenten la verdad. No que digan que no iban a aceptar palabras, porque claro, ¿cómo me defendía yo si no te podía hacer pregunta a vos de lo que pasó allí? ¿Cómo sé yo lo que pasó allá abajo entre el gasista y el ayudante si ni uno de los dos lo contó? Solamente tenemos lo que contó un gasista, que es su verdad nada más, que se le va a llevar a la tumba al señor. Es muy difícil para nosotros todo lo que hemos vivido. Y la verdad que lo hemos vivido en carne propia, porque al ser la única familia y querellante, la otra familia asistían al juicio, pero del lado del público y como oyente. Nosotros le pusimos el cuerpo. Nosotros, no solo el cuerpo, le pusimos lo económico, buscamos un abogado, nos constituimos como querellante, pero también actuamos de manera privada. Tal es así que cuando la Fiscalía 2 días antes, 48 horas antes de ir al juicio, desiste de 2 personas, de la persecución penal de 2 personas, la familia Gianangelo dijo no, son 11.
Y acá le presentamos el caso, señores jueces. Y así fue. Tuvieron 11 personas sentadas allí porque la familia Yanancho lo sostuvo. Y es más, se lo adelanto. En la acusación puede pasar que esta fiscalía no acuse a la misma persona que nosotros. Y al ser único creyente y al ser única familia, a mí me da las herramientas de poder seguir adelante con la acusación y la apelación. Mire la importancia de lo que es el creyente. ¿Y quiénes eran, si se puede saber, las personas que sacaba de imputados? ¿Quiénes eran? Sí, uno de los imputados era Ayala, que era el gasista que vino a hacer los trabajos el 26 de julio, el cual cambió 3 repuestos, lo hizo caseros, ni siquiera estaban acorde a las normas, y ni siquiera se quedó allí en el lugar cuando habilitó Litroalgas el gas a las 9:38 de la noche. Y quien les habla fue testigo de eso. Y mi vecino Iván Gasparini, Laura Martín, mi hermana, el chico La Guía. Bueno, mi hermana, el chico La Guía, no lo pueden contar porque fallecieron lamentablemente. Pero esas 3 personas que teníamos que ir a juicio a decir la verdad, ¿sabe cuántas personas dijeron la verdad en el juicio de esas 3 personas? 2. Quien le habla es Laura Martín. Iván Gasparini, mi mejor amigo, amigo de la infancia, vecino de Arteaga. Soy padrino del hijo, se sienta en el estrado y no recordaba nada. Pero sabe, la verdad sale a la luz. Cuando se discutieron los acuerdos económicos y salieron a la luz los acuerdos económicos millonarios, voluntarios, que en la cual una de sus cláusulas le hacía renunciar a la acción penal, y lo más grave, en esa cláusula le decía, usted no puede accionar ni contra el gasista, ni contra el consorcio, ni contra el Litroalgas. Entonces yo diría, ¿quién pagó la defensa de todas estas personas? Y creo que quedó más que claro en el juicio quién pagó la defensa. ¿Y quién pagó esos acuerdos económicos? ¿De dónde salieron? Una empresa que es la Meridional, que representa a Litroalgas. Por eso le digo que el juicio ha desnudado las verdades, y bien lo dice palabra de mi madre, que mi madre tiene una humildad, pero es admirable la fortaleza. Dijo, hemos escuchado muchas verdades, pero también cuántas mentiras hemos escuchado. Mentira de decir que no actuaban en conjunto la defensa. Sentaban un testigo de ellos y en vez de preguntar, nadie preguntaba. Se cuidaban entre ellos, las telas, se cuidaban las ropas. ¿Sí? Y fíjese la labor que teníamos que hacer nosotros. Sentar un testigo, desmembrarlo, sabiendo que era un testigo como Iván Gasparini, que había firmado un acuerdo económico que lo ataba civilmente, porque si él hablaba en contra de esta persona, tenía una posterior acción civil. Claro. Qué difícil era para nosotros quebrar un testigo así. Claro. Y sinceramente no lo hemos podido quebrar porque él no recordaba, pero sí recordaba dónde estaba sentado y que había ido a la reunión de consorcio, pero no recordaba que se había hablado allí, no recordaba que había votado, tampoco recordaba que Adrián Yanancho, su mejor amigo, estaba al lado de él, pero sí recordaba que estaba Laura Martín, Estradioto, Repupili. Qué raro, ¿no? Pero gracias a la verdad jurídica y a la obligación que uno tiene el deber de que la sociedad sepa esto, hemos llevado 3 testigos que han aportado esos acuerdos y han hablado de esa famosa cláusula. Estradioto, Pedro Flores, el portero, y Tellería. Entonces yo me voy tranquilo a mi casa, que lo que cuento en los medios, lo que le cuento a la gente, al ciudadano común, de a pie como yo, a mis compañeros de trabajo, a mi padre, porque uno, al conocer el derecho, no solo posee la carga emotiva de perseguir la justicia de la hermana, sino la carga legal de estudiar el expediente, ¿sabes? Hace 6 años, y se lo pueden decir todos mis amigos, mi familia misma, que estoy ausente en algunos momentos porque estudio el expediente noche y día, porque cuando yo llevo a María Herminia Grande como testigo en estrado, lo tengo que estudiar. Claro. ¿Sabe? Le tengo que hacer un estudio de ustedes, cómo se comporta en la sociedad, porque de algún lado lo tengo que agarrar para quebrarlo. Tal es así que cuando la defensa técnica litoral lleva un testigo como un profesor a la Almeida a darnos cátedra de lo que era la imputación objetiva y a decirnos en la cara, porque pasó eso, que toda la acusación estaba mal hecha de la familia Yanancho y la instrucción de la jueza Aguilota, que es lo que han tenido en cuenta estos jueces, porque se han basado en una teoría finalista, por eso el último que tocó el regulador fue el culpable para ello. Si usted se basaba en la teoría de la imputación objetiva, como se basó con Mañón, Once, Río Turbio y la familia Yanancho y la fiscalía, estas personas estaban presas hoy en día. No sé si presas, pero juzgadas y condenadas. Adrián, te pido, solo hace a nuestro programa, que gires eso. Sí, un juego que jugaba con mi hermana y por eso me emocioné también y me gustaba mucho. El 7. El 7. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que te llama la atención de la sociedad argentina? ¿Qué me llama la atención? La falta de empatía que tiene hacia las víctimas. Y se lo dice alguien que al mirar en televisión la lucha de unos familiares, de otras
tragedias o particulares, cuando le mataban a su hija, de estos femicidios, tal vez hacía zapping, con esa empatía indirecta. Bueno, yo le pido por favor que al ver a la familia Gianangelo, y más a tener un fallo tan vergonzoso como esto, que murieron 22 personas y que todos los testigos, cada vez que se sentaban, cuando le decíamos, ¿qué viste vos allí cuando estabas allí o al sobreviviente? ¿Sabés qué te decían? Lo comparaban con la guerra, con AMIA, con un atentado. Mire la gravedad, esto pasó en pleno centro. Bueno, Sociedad de Rosario y Argentina no sienta más ese rechazo, sienta empatía por la víctima, porque tarde o temprano un ciudadano común termina poniéndose la remera de la hermana, o la del padre, o de la madre, o la del hijo, y ahí no va a haber nadie, ¿eh? Si no nos hacemos cargo de esto, no te acompaña nadie. Una última pregunta técnica, ¿van a apelar? ¿Se dice así? Sí, por supuesto. Vamos a esperar ahora los fundamentos para ver que nosotros estamos seguros que se basaron en esta teoría finalista y de allí van a salir nuestras apelaciones. Adrián. Bueno, gracias. Gracias por hacerme uso de este espacio y bueno, y por estar siempre también. Así como la sociedad no estuvo de manera directa, que uno lo que quiere, pero sí se ha comportado en algunos momentos, hemos sentido su cariño. Yo, en Calle Salta, el día de la tragedia, sentí todo el amor de la sociedad. Aquel que me traía las medias porque no se me engangrenaban los dedos, tanto está parado ese día adentro, aquel que me arrimaba el vaso de agua. Me quedé sin ropa con lo puesto porque yo vivía acá. Bueno, la Facultad de Derecho, gente que no conocía, me mandaba ropa, zapatillas, entonces estoy más que agradecido. Cerrando esto, quiero contarles que esta mañana cuando hablaba con alguien que es muy sabia, que es la mamá, me decía, esta mañana le dije a Horacio, que es tu papá, quedémonos con lo mejor. Y creo que ustedes, por los valores que hay en la formación de ustedes, se han quedado con lo mejor. Sí, seguro. Y Debbie, no tengo la menor duda que está muy feliz donde esté por todo lo que ustedes hacen. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Canal Regional, yendo a los temas que hay que tocar. Gracias.